Acabo de ver un letrero que combina la lucha con el fútbol. Dice Austin 316, dice yo odio al Arsenal. Es una pura casualidad que el Chelsea sea el archirrival de ese equipo. Los fanáticos del fútbol aquí en Inglaterra, hay que tener cuidado con ellos. Bueno, vamos a ver cómo empieza esto. Momento de estudio, momento de precaución. Prueba de fuerzas, lo prende Michaels atacando con empeñones tecleadas en corto. Le retuerce el brazo y la muñeca. Asina, otro empellón en corto. Buena tacleada cortita. Otra más. Aún un simple torniquete como ese es una obra de arte en las manos de un Shawn Michaels. Derribada al estilo de los bomberos, pero vienen las tijeretas de Cena y de pie ambos. Una de las cosas que me hubiera encantado haber hecho en mi carrera como luchador es haber tenido la oportunidad de batallar con un Shawn Michaels. Nunca se me dio ese lujo. Tuve la oportunidad de luchar contra Bret Hart en sus primeras luchas internacionales, pero luchar con Shawn Michaels es un lujo. Él es como el Rolls Royce de nuestra industria. Y ha sabido mantenerse por su gran calidad. Y recuerden ustedes que fue tan controversial o más que Cena en buena parte de su carrera. Pero se encontró espiritualmente hablando, Carlitos. Derribó con el candado a Cena y Cena otra vez con las tijeretas. Esa última le dolió porque parece que sintió la presión en los labios. Ahí se está examinando a ver si no tiene un poquillo de sangre, Michaels. Cuidado con Michaels. El colmillo de él lo puede llevar a hacer que se confíe Cena creyendo que lo ha lastimado y el resto puede ser historia. Michaels se reencontró, pero últimamente hemos visto visajes, rasgos de la grandeza, de ese deseo de triunfo que siempre lo ha caracterizado a él. El competidor no puede morir. Quizás lo que tenga que cuidar Michaels es no dejar que la ira se vaya a un punto descontrolada. Presiona la muñeca, torniquete. Buena derribada de Michaels. Domina con palanca, va encima del rival. La cuenta en 1. Cruzada como si fuera una derribada invertida de bombero y luego va a lo básico. Reacciona bien Cena y sorprende con zancadilla. Y estaba buscando ya las piernas del rival. Y dice Cena, por un pelito te salvaste del STFU. Recuerden que esta es la revancha de WrestleMania 23 de esa noche. No se habían enfrentado en un combate individual. Y esto es en vivo. ¿Quién será el mejor aquí? Recuerdo esa noche, Carlitos, en el Ford Field. Unos aplaudiendo a Michaels, otro a Cena. Una noche de récord asistencia. 81.113 fanáticos, si no me olvido. Por ahí estábamos de una nueva marca, superando aún al super tazón de la NFL. Han dado la cabeza de Cena. Aprieta Michaels. Vamos Cena, vamos Michaels, grita la gente. Sacadilla otra vez buscando la llave. Y se refugia en las cuerdas Shawn Michaels. Comienza a frustrarse Michaels. Así te tuve, le dice Cena. Con una sonrisa en los labios. Cena se ve fresco, Michaels se ve un poco turbado. Hay que ver también, Carlos, cómo la condición física asimila este combate. Recuerden que además de lo de WrestleMania, nuestras superestrellas han estado viajando. Además de lo que ustedes vieron la semana pasada de estar en Milano, también estuvieron en acción en tremendos combates de Alemania antes de llegar hacia el Reino Unido. Esto no es nada fácil. Las presiones de estar temprano en la mañana en entrevistas radiales o en la televisión, luego meterte al gimnasio, cenar temprano para estar listo para el combate en esta noche. Y aquí estamos viendo algo que nos demuestra que en ciertas oportunidades los papeles se cambian. Cena es el que está jugando con la mente de Michaels en este combate. Ahora, tiene el título. Él sabe que un empate no favorece a Michaels. Tampoco un conteo fuera del ring o una descalificación. A punta de fuerza se quita. El agarre de Michaels va de arriba, busca la llave y Michaels se defiende desesperadamente. Ahora, yendo hacia Backlash, la lucha fatal de 4. Al no estar en juego el título aquí, un Michaels que se apunta a una victoria en esta noche va a quitarle la confianza al campeón que entrará a Backlash un poquito dudoso. Y Cena le sigue diciendo, te tengo en la mira. ¿Qué es lo que quieres? Dos gallitos en el centro de Londres. Empujón para Cena. ¿Cómo reacciona Cena ahora? ¡Wow! Bofetada y responde con un tremendo sopapo Cena.
Y escuchen a esta gente. Se calentó la gallera en Londres. ¿Quién es el mejor? Compadre, esta es la revancha de WrestleMania. Y donde dejaron el asuntico ese en WrestleMania, aquí mismo lo siguen. Yo no creo que le convenga irse a los puños a Michaels enfrentando a Cena. Candado y derriban a Michaels. Busca la ligereta, no se lo permite Cena. Aprieta con poder. ¿Qué dice Sean? Le pregunta a Mike Chioda al rompecorazones. Cuidado con los hombros planos. Y entre más duro este combate, o Michaels lastime a Cena o Cena lastime a Michaels, esto va a favorecer enormemente a los otros dos participantes en la lucha fatal. Entiéndase Edge y Randy Orton. Y sabemos el enorme poder que tiene en su tronco y en sus brazos Cena. Miren qué fuerza le está poniendo ese candado. Esto es Cena. Michaels, la revancha. Trató Michaels de quitárselo de encima, pero como un vaquero que domina un ternero en un rodeo, lo lleva a la lona con el castigo. El rapero mayor, 1. Cuidado, Michaels. Y está callándole la boca a los críticos que hablan o critican la escasez de recursos básicos de Cena, y está dominando con un candado a uno de los grandes, un Michaels. Otra vez a la lona Michaels. 1, 2 y por poquito lo sorprenden. Lo básico, el candado al ras de la lona. Así que se queda dormido. Michaels otra vez busca la tijereta y no puede, no lo dejan. Por supuesto, recuerda, todos los viernes absolutamente gratis en www.enespañol.com. Videos y noticias con Carlos y Hugo de lo que pasa en Raw, SmackDown, ECW. Tenemos una trivia donde tú puedes ganarte premios que enviamos a tu casa directamente. Contestamos tus cartas, te enviamos saludos en www.enespañol.com cada viernes en la noche absolutamente gratis, o www.enespañol.com. Y con ese candado están debilitando a Michaels. Y si llegamos temprano de Inglaterra, estaremos grabando un nuevo episodio de 28 segundos. Si no, échenle un ojo al más reciente. Quedó muy bueno, hablando de la temporada de béisbol en Estados Unidos. Otra Cena tacleada para Michaels. Oye, y es Cena quien, con un simple llaveo, sostenido, prisionero. Y vuelve y toma. Presión a la cabeza de Michaels. Nuevamente. No está el título en juego, pero este es como calentando los motores rumbo a Backlash. Wow. Cuánto poder. Bueno, sabemos que Cena es capaz de convertir esa llave. Mira, ese fanático, can you see me? ¿Me puedes ver, Cena? Tremendo. En algo verdaderamente dañino. La inventiva de nuestros fanáticos. Pequeño fanático rubio londinense. Michaels buscando la salida, no se lo permiten. El paisano mío es Waldo Morán, disfrutando con su esposa Wendy 1. de la mejor lucha libre del mundo. También Patricio Gómez en Chicago, Illinois, disfrutando de Raw. Al ras de la lona han frenado a Michaels. El rompecorazones está buscando la salida. Se incorpora. Momento crucial. Aprieta Cena. Ahora sí, ambos de pie. Michaels arremete. Buena posición tiene Cena. Me ha impresionado el dominio de Cena a un maestro de maestros como lo es Shawn Michaels. Y en el impacto, con el antebrazo, otro más. En las costillas del lado izquierdo de Cena, rodillazo en la misma zona. Otro golpe de antebrazo, pero no lo suelta. Ahora sí, lo soltó. Azota la Cena y bloquearon a Michaels. ¡Qué lasco al cuello! Y lo manda a la lona. Lo mandó a otra zona. 1, 2 y por poquito lo manda a la zona de los derrotados. Y otra vez el candado. Comenzó con candado, luego lo cambia abajo de la quijada, pero siempre al ras de la lona. Y le está quitando alas a un Michaels que no ha podido utilizar su velocidad para doblegar al campeón. Cena en control. Todavía recibimos correos electrónicos en diferentes partes del mundo. España, Venezuela, Colombia, Ecuador. Toda la gente hablando de lo que fue WrestleMania, y en esta noche tenemos la oportunidad de ver la revancha. Azotón y codazo. Finalmente logra quitarse la tortura de encima, pero los estragos se ven claramente
en el rostro de Michaels, que regresa violentísimamente al ataque, patada a la cara de Cena. Delia Núñez en Phoenix, Arizona, disfrutando de la mejor lucha libre del mundo, fanática de Shawn Michaels. Y le muestran de cerca el esquinero superior al rapero mayor, le queman el pecho, machetazo. ¡Súbate! Michaels tratando de recuperarse. La mejor forma es contraatacando otra vez de cara contra el esquinero Cena y otro machetazo. Le ardió. No puedes hacerlo en la esquina, le gritan a Michaels. Se lo dice el señor árbitro y ataca nuevamente con la derecha, a pesar de que Cena tiene una mano en la cuerda. Toma, sí señor. Y está en el mes y creo que en la semana de su cumpleaños. John Cena, compadre. Hoy, precisamente. La fanática número 1 de él, una uruguaya. Rocío Núñez dice, no te olvides de decirle un happy birthday a Cena. Hay muchos letreros diciéndole feliz día de su cumpleaños a Cena. Bota en la cara para Michaels. ¡Lazo al cuello! Y ahora, la fanaticada de Cena ruge también. Afeitaron a Michaels, lo tienen. 1, 2, el enganche se produce, pero no es suficiente. La cuenta de 2, no puede creerlo Cena. Estaba cuestionándole al árbitro Mike Iora el conteo. Otra vez a la lona con candado. 1. Son de estas noches que no se repiten. Lo vivimos en WrestleMania. Muchos pensamos que iba a tardar mucho en verlos de nuevo en un mano a mano. Y aquí está Cena y Michaels. Azota la Cena, tacleada. Michaels a la lona, se incorpora. Viene Cena, como un cameo, otra Se tacleada. plancha. Por encima del Cena pone freno, se amarró de la cuerda. Casi le ponen encima la patada. F1, pero se sale desesperadamente Michaels. Hay que admitirlo, Michaels luce frustrado. Cena dice, por poco te tengo. Será la repetición de la victoria de Cena o logrará Michaels ganar. ¡Wow! ¡Que no te lo cuente nadie! ¡Qué batalla! ¡Dímelo, Carlitos! Desde Londres, Inglaterra, y sigue dominando Cena. Carlitos y yo durante los comerciales estamos analizando las tácticas tanto de Cena como Michaels. Se están dando y no consejos. Cena le hace caso al árbitro y aprovecha el momento para meter el puñetazo con la izquierda al abdomen del campeón. El llamado rompecorazones, otro machetazo al pecho de Cena. Le dolió a Cena. Ahí está la agresividad de un Michaels. Oye, me Que no dijiste, está respetando las reglas. que esta noche en el cumpleaños de él no va a tener fuerza ni para soplar la vela después de este combate. Qué regalito le está dando Michaels. Codazo en la cara, se tambalea Cena. La yegüita, lo dejan preparado para el remate. ¡Oh! Pisotón en la cara. Y está saliendo lo de rudo de Michaels. Carlos lo notó así. Ha habido cambios en Shawn Michaels. No sé si todo esto también tiene que ver con los ataques que ha tenido que aguantar, la lesión de su compañero, Triple H también. Hemos visto cómo Cena ha estado muy, pero muy cerca en varias ocasiones de la victoria. Sin embargo, hay que reconocer que Shawn Michaels tiene una habilidad asombrosa de resistir castigo y batallar hasta las últimas consecuencias. Tiene un corazón enorme. ¡Dale! Dispara Cena, certeramente, lo vuelve a hacer. Vuelve y toma. Candado. Michael se lo quita de encima, azota al rival, lo espera, pasa encima del Cena y cargando en pleno vuelo a Michaels. Cuidado, peligro. ¡Wow! 1, 2 y... ¿Cómo es posible? Media contralona. Michaels intentaba brincar por encima, pero brincar la tablita no le resultó a Michaels. Qué porrazo contra la lona. Sigue el ataque de Cena. De esquina a esquina, el azotón rebota a Michaels. Lo ablandan, lo tienen, suplex. ¿Por qué no siguió con la envoltura? 1, 2 y por poquito. Y es Cena quien se las está disparando todas. Y como dicen, mucha gente dicen tanto de que quién es Michaels, el hombre espectáculo, el estrella R, el de asesino de leyendas. Dicho sea de paso, luego veremos esa confrontación. Orton y Edge esta noche aquí. Y ellos tienen que estarse chupándose los dedos. Entre más se castiguen ellos, más fácil el trabajo para Backlash. Uy, gran maniobra luego de puntapié viniendo del otro lado. Castigan a Michaels, se cara contra la lona. 1, 2 y por poquito. Desnucador y destroza cara. Se las inventó en el aire. Buscó el castigo. Le quedó chido, muy bien. Vamos a la repetición, observen la movida. Y analicen primero no solamente la llave, la altura. Para ejecutar esa llave tuvo que
elevarse en alto y arriesgarse a sí mismo, El Cena. factor sorpresa en la maniobra y luego como Michaels logra recuperarse milagrosamente antes de la cuenta de 3. Derecha para el machetazo para Cena. Otro golpe de Cena. Responde Michaels. Miren el pecho de Cena. Aquí ambos están echando el resto. Es Raw desde Londres, Inglaterra. Carlitos Cabrera de Colombia. Hugo Sabinovich, Ecuador. ¡Gózatelo! Crucero a Michaels. Catapulta las balas a Homero. Eso tiene que haberle dolido. 1, 2 y... No, señor, todavía no. Patrullando de cerca, buscando ponerle número a su casa. Pero el 13 no llega. ¿Cuántos momentos de suspenso, por Dios? Mike York, el tercer hombre en el ring. Una lucha tremenda, la revancha de WrestleMania. El enganche otra vez. Quiere llevárselo. ¡Oh! Se le escapó Michaels. Así a punta pie para el rapero. Desnugadora giratoria instantánea. Ambos en la lona. Fuerza contra fuerza. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Michaels o Cena? Qué gran demostración de experiencia, de veteranía por parte de Michaels. La reacción con esa desnugadora fue inmediata. A pesar de estar dolido. Desnucadora giratoria de un gran maestro de maestros. Lo aprendió de una leyenda latina de México, José Lotario. Y el alumno, en mi opinión, superó al maestro. Conecta Cena, conecta Michaels. El público londinense corea los golpes. Le queda en el pecho al rapero, falla con la derecha y otra vez le dan duro. Quema para estar haciendo Cena en el pecho. Cruza a Michaels, lo azota, no espera. ¡El puntito! ¡Me gustó, Carlito! A ver si tiene energía para ponerse de pie Michaels. Épicas batallas, hablando de la película de Condemn con Stone Cold Steve Austin que se estrena este viernes. Hablamos entre los comerciales también, eventos clásicos. La batalla de Stone Cold contra Bret the Hitman Hart. Y por supuesto, ¿quién no recuerda el gran robo de Montreal de Michaels y Bret the Hitman Hart? Dos grandes batallas. Y la de Cena y Michaels también está escribiendo lo suyo. Michaels se incorpora a la cuenta de 6. Va al ataque, le duele la espalda. Sí, eléctrica de frente y derechazos a la cabeza de Cena que sigue poniéndose de pie. Lo castiga nuevamente estrellándole contra la lona. Se le volvió a causar más dolor en la espalda a Michaels. Como que está sintiendo calambres. Amigos, esto va a un ritmo acelerado. ¡Qué tren de pelea! Vemos a Michaels un gran esfuerzo para escalar las cuerdas y venir con ese ataque aéreo. ¡Peligro! Tiene que ser ahora o nunca. Se le va. Super golazo aviónico certero al plexo. 2 o 3 en la historia lo han aplicado bien. Y Michaels es uno de los mejores. Comienza a despejarse el camino para Michaels. Se crece el hombre espectáculo. Se olvida del dolor físico y está preparando la orquesta. Están afinando los instrumentos los maestros. Mi hermanito en la fe, Michaels, a punto de derrotar a Cena. Arremete Cena. ¿Qué? ¡Cambia la llave! Tableta marina, 1, 2 y por poquito. Cena se va a proteger de la super patada. Ahora sí se protegió bien. Cena se agachó, pero falló. ¡Y termina fuera! Una plancha cruzada o tacleada en el aire. ¡Y qué reflejo de Michaels! El estirón está causando un fuerte dolor en Cena. Cayó mal también afuera. ¡Qué gran manera de evitar el peligro por parte de Michaels! Compadre, millones sobre millones están viendo esta lucha. Inclusive en los últimos 2 meses, hasta en China, están transmitiendo las tremendas luchas de la WWE. Y viene plancha cruzada por encima. La tercera cuerda para la atrapa en pleno vuelo. Pasando el dolor. ¡Qué enorme fuerza física tiene Cena! Se pudo haber lastimado la espalda. ¿Qué va a pasar? Van a llevar a Michaels contra el poste. Se bajó del bus y ahora Cena contra la escalera metálica. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sushi llama a los bomberos! Ambos lastimados, ambos tendidos afuera del ring. ¡Batalla épica! ¡Cena, Michaels! ¡Los dos en el conteo! ¡Ataque! ¡Regresamos en breve! Estamos de vuelta. ¿Quién es el mejor hombre aquí entre Shawn Michaels y Cena? Y Carlitos me acababa de decir durante los comerciales. El suspenso, la acción es increíble. ¡Dímelo, Carlitos! Y aplicaba un puntapié. Cena vuelve al ataque. Michaels con martillo brazo. Vamos a la repetición, observen. Durante los comerciales o antes de los comerciales, esto fue lo que le dio ventaja a Michaels. Era una super tacleada la que intentaba Cena y luego que estaba afuera, Cena se lanzaba
de forma suicida en plancha cruzada, pero no contaba con la enorme fuerza física de Cena. Y Michaels venía con una plancha enorme. Ahora también la fuerza, qué músculo, Cena. Esto te puede lastimar la espalda. Un martillo envían contra el poste a Cena, que termina allá otra vez afuera del ring. Michaels muy habilidoso, evitó el peligro afuera y metió prácticamente el cuerpo de Cena contra la escalera metálica, y ahora está disfrutando de un leve momento para tratar de recuperarse Michaels. Tiene que estar repitiéndose, Michaels. Esfuérzate y sé valiente. Este es el momento donde no puedes dudar. Cena sabe que se está creciendo un oponente que tiene colmillo. Ha recibido duro castigo al brazo izquierdo Cena. Observen, martillo y luego contra el poste. Y recuerden que este castigo tiene una lógica. Abajo del ring fue castigado también contra la escalera metálica Cena. Y ahora utiliza la cuerda para castigarle el mismo brazo Michaels a Cena. Vibra con todo, Michaels. La cuenta para Michaels. Ahora la acción regresa al interior del ring. El torniquete del brazo. Observen. ¡Oh, sentón! Wow. Está concentrando el ataque sobre el brazo izquierdo de Cena, Shawn Michaels. Michaels se crece, hablando de grandes batallas que han visto en Londres, Inglaterra, la que vieron más de 70,000 personas en el estadio Wembley cuando el Bulldog británico derrotó por el título intercontinental a Bret the Hitman Hart. Y mira, martillo por un lado y por el otro le agarra el brazo que tiene libre y está llevándolo de espaldas contra la lona. Michaels Cena, 1, 2 y por poquito. Tuvo que hacer un gran esfuerzo Cena para salirse de esa cobertura. Martillo, candado, media palanca, apretando bien al ras de la lona. Y por detrás, miren cómo Michaels tiene bien apretados los brazos. 1, 2, otra vez la cuenta. Es lo que siempre le digo a los muchachos jóvenes que quieren aprender a volar. Y les digo, puedes ser águila, pero primero tienes que aprender a caminar. En el término luchístico eso significa, tienes que aprender a dominar a tu rival al ras de la lona. Y el candado lo mantiene firme. ¡Wow! Observen cómo cruzan las manos y los brazos Michaels, pero ahí está la enorme fuerza física de Cena. Se confió demasiado Michaels, estaba retando verbalmente a Cena. Pero se movió a tiempo para evitar el codazo de Cena. Ahí está presionando Michaels, busca de nuevo al campeón de la WWE. Y aquí el que está llevando la delantera en ese justo momento es Michaels. Machetazo al pecho de Cena, Cena lo cruza, lo azota, lo espera. Patada para él, le leyeron el telegrama al campeón. Viene otra vez Michaels, el atacado. ¡Qué lazo! Y otro más. Y hay bíceps. Tacleada. Esta no la falló. Y otra. Certero en el vuelo, John Cena. Abanica la brisa Michaels. Ahí está el Cena, un vaso giratorio. ¿Será el momento? ¿Será el momento? Oye, mira cómo está gritándole al brazo. No me falles ahora, parece decirle al hombro izquierdo Cena. ¿Lo podrá ver? Sí, creo que viene el momento de decírselo a Michaels. Y esto es lo que provoca controversia. No me puedes ver. Va al costado. Viene estocada. ¡Ay, qué estocada! ¡Lo tiene! Lo dejaron loco al rompecorazones. Es Inglaterra, es Londres, es Michaels, es Cena. ¿Quién ganará? Cena acechando. FU a la vista, se le escapa Michaels. Viene, falla la patada biónica Michaels. Se enganchó Cena otra vez. FU. Se acabó. Yo creo que sí. Le tiene la pierna 1, 2 y por poquito. ¿Cómo sobrevive, amigos? Cena, Michaels. Esto sigue. No se vaya nadie. Estamos de vuelta, amigos, y qué batalla campal estamos viviendo. Cena. ¡Wow! Carlos, para los que amamos este deporte, para los que sabemos un poquito de la historia, esto es un banquetazo. Cena y Michaels. ¡Afuera, Michaels! Y no pretendo ser un experto en esto, pero estar en un país como Inglaterra, en uno de los coliseos repletos ante millones de televidentes, y estos dos luchadores nos están entregando todo lo que tienen. Así cae pesadamente afuera del ring, donde casi no hay protección, Michael. Y ahora Cena comienza a escuchar muchos de sus fanáticos alentándolo. Carga Michaels y se desquita contra el poste en la espalda de Michaels.
De tú a tú, de rudo a rudo. Ya que lo landó, vamos a ver si podemos controlarlo para la victoria definitiva, dice Cena, en el centro del ring. 1, 2 y Michaels se sacude a tiempo. Me gustó lo que Cena hizo. Estaba pendiente al conteo del árbitro Mike Chioda. O sea, tanto nadar para morir en la orilla o recibir el conteo afuera no es lo más prudente, pero a veces te olvidas del conteo del árbitro. Eso ha sido una antítesis ante la buena actuación de ambos en ese combate. Golpe de antebrazo en la espalda para Michaels. Y allá en los Estados Unidos, tanto en el área de Massachusetts, donde es Cena, y en el área de Texas, específicamente San Antonio, ¿qué estarán pensando los fanáticos de ambos? Golpes brutales reciben la espalda Michaels, 3 de ellos. Lo ablandan, lo preparan. ¡Oh! Quiere evitar el suplex o algo parecido que está tramando, planeando Cena. Tiene el terreno preparado el campeón y viene. Pero lo está bloqueando Michaels, lo está bloqueando y no pudo lo último. Lo castigan con suplex. Suplex bandera. El enganche 1, 2 y no, todavía no por poquito. En cuanto a toque de espalda se refiere, Cena patrullaron más de cerca con la victoria. A punto de cruzar la frontera hacia el triunfo, Cena. Lucen agotados ambos, lo han dejado todo en el ring. Poderoso abrazo de oso, de costadito. Y si vamos a recalcar que al comienzo Michaels dominó con torniquete, Cena con candado y ahora vuelve a una llave clásica, el abrazo de oso. Sumamente adolorido, Michaels, escuchen sus gritos. Recuerden que él padeció una seria lesión en la espalda. Una lesión que lo mantuvo más de 4 años fuera, que los doctores le dijeron, nunca más volverás al ring. Pero qué bueno que él creyó en un doctor más grande que ese. Y el resto es historia. Doctor que lo puede curar todo. Ataca Cena. ¿Y quién puede más esta noche? ¿Será Cena o será Michaels? No hay señales de querer rendirse, no señor. Aquí hay mucho orgullo. Codazo a la nuca. Suelta Cena la prensa, vuelve a apresarla y otro codazo para él en la zona de la nuca. Machetazo al pecho ahora. Juan Ramírez en San Juan, Puerto Rico, en el área de Isla Verde. Codazo en el rostro de Cena. Disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. Machetazo al pecho. El árbitro interviene físicamente. Michaels va al ataque. Saca del rincón a Cena. Lo cruza. Cae pesadamente afuera del ring. Michaels luego de ese azotón brutal contra el rincón. Amigos, esto con letra mayúscula es peligroso. Vamos a la repetición. S'il vous plaît, monsieur. Viene, obsérvese el lance. Un poquito más y no lo cuenta Michaels. Y la cuenta es para él. A por 4. Cena va a buscarlo. Cena quiere ganarle. Esto es tratando de demostrar quién es el mejor en realidad. Ambos van a perder por lo menos 5 libras cada uno después de esta batalla. Cena no quiere ganar por cuenta de 10 el combate. Se le pasa en esa. ¡Oh! ¡Super machetazo de pierna en la nuca de Michaels! ¡Es va a ser todo! ¡Lo tiene 1, 2 y no! ¡Esto es increíble cómo pudo reaccionar Michaels! Y esa es de etiqueta. Ese tipo de castigo no lo ha mostrado o demostrado en otros combates. Se está creciendo, Cena, vean. Y Cena debe estar preguntándose, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué altura, qué castigo? Ahora, esto también, Carlos, es testimonio al espíritu de combate, combativo de un Shawn Michaels. Pero también no dejemos de apreciar lo que este joven campeón Cena ha hecho de bajarse de tú a tú. No solo en WrestleMania, sino en esta noche aquí en Londres. Si no puede, mejor dicho, no puede mantenerse en pie Michaels. Cena prácticamente lo está ayudando. Lo deposita peligrosamente sobre el esquinero. Y está buscando algo definitivo aquí. John Cena, bofetadas para Michaels. ¡Wow! ¿Qué es esto? Super F1, Hugo. ¡Lo tiene! ¡Lo Super tiene! F1 a la vista. Michaels lo bloquea. Cuidado con el poste.
Hablando a Michaels, otra vez el intento de aplicar el Super FU por parte de Cena. Codazos a Michaels en la cara. Se escapa ante el peligro y contraataca. Super bombazo de Shawn Michaels. Le robó el ataque. Cena intentaba el Super FU y un super bombazo de Michaels. Pero el esfuerzo fue mayúsculo y termina tendido. Era la gran oportunidad para poder cubrir a Cena. Por lo menos ha quitado la tortura de encima a Michaels. ¡Qué gran movida! Vamos a la repetición. Eso fue verdaderamente increíble. Cuando parecía que iba a ser víctima de un Super FU. Mire cómo reacciona Michaels. Escapa y viene con un super bombazo de su propia inspiración. Compagina todo el movimiento y en menos de 2 segundos ya estaba abajo armando la torre para el super bombazo. Ahora sí parece recuperado Michaels. Se incorpora zancadilla. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Se defiende con las piernas ante el peligro inminente. Parece que iba por el STFU. Sin lugar a dudas. Eso era lo que quería hacer Cena. Ahí está Cena en la falda del ring. Cuidado, Michaels trata de incorporarse también. Sumamente exhaustos y lastimados ambos. Y me parece que va al ataque Michaels. ¡Oh! Remete y Cena se estrella contra la mesa afuera. Le dio con todo. Miren, está en otro mundo Cena. Prácticamente noqueado con los ojos abiertos. Oye, el árbitro va a parar el combate. Se está cerciorando de que pueda continuar Cena. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo recibe esa tacleada? Cena de parte de Michaels. Observen. ¡Wow! El antebrazo y el hombro, duplicando el dolor. Mientras tanto, la cuenta afuera del ring es para Cena. A por 5. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Michaels? Michaels aparentemente quiere hacer lo mismo que Cena. Quiere ganar en el centro del ring al rival. Bien que la cuenta llega a 10. Michaels burla al árbitro. Se va por el otro lado. Oh, no. Le quita la parte superior a la escalera metálica. ¿Qué planea hacer? Ataca Michaels. Ataca Matraca. Se apoya sobre la base de la escalera metálica. Peligro para ambos. Oh, no. Especialmente para Cena. Michaels. No. El árbitro le está diciendo que no lo haga. Y catapulta las balas y cae pesadamente sobre el piso Michaels. Le va a doler hasta el nombre a Shawn Michaels. Él pensó liquidar a Cena. Cena lastimado a Michaels. Podrá regresar al ring Michaels. ¡Ataque de regresado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Cena! ¡Michaels! Sobre la mesa de transmisión a correr a Ray Lawler, a correr Jim Ross y Cena está castigando con los puños a Michaels. ¡Cuidado con la corona del Rey Lawler! Está tratando de hacer que la acción regrese al ring, amigos. Una labor titánica para el árbitro. Amigos, tenemos pactados unas luchas más, lamentablemente. Yo no creo que vamos a poder verlas porque esta batalla continúa. No hay un claro ganador y el reloj nos está traicionando. STFU para Michaels en el centro del ring. Lo mismo que le pasó a WrestleMania 23. ¡Aprieta! Cuando lo hicieron rendirse el rompecorazones. Insistió Cena hasta que finalmente lo logró en WrestleMania. ¿Será esta la segunda vez que lo haga? Mira qué esfuerzo enorme. Cuánta fuerza le está poniendo a esa llave Cena. Este domingo el Backlash Cena defiende en lucha fatal de 4 contra Orton, Michaels y Edge. ¿Quién ganará ahí? 3 eventos estelares este domingo, 29 en Backlash. Un saludo para Julio Garcet, Edwin y Maritza Arroyo y Sammy Arroyo en Long Island, Nueva York. Otro que se enfrenta a una situación dificilísima es Bobby Lashley enfrentando a un maga Shane O'Mago, sea Shane McMahon y su padre, el señor McMahon, por el título de la SW. Pero con esa sonrisa Lashley lo dijo todo. Aunque mi vida se convierta en un mismito infierno, se ha disfrutado la humillación más grande al rey de la WWE, al billonario señor McMahon. Esa noche de WrestleMania nunca olvidará al señor McMahon. Y cerca y tan lejos para Michaels. Estira la mano, pero no llega a la protección de las cuerdas aún. Y puede perder el conocimiento. Es un esfuerzo sobrehumano y finalmente ¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! llega a la cuerda y tiene que soltarlo Cena. ¡Lo van a descalificar! ¡Si no lo suelta!
Cuando la cuenta casi ya estaba llegando a 5, lo hizo. Una vez más repetimos a los niños que ven el programa y a los jóvenes, no imiten la acción de las superestrellas. Cualquiera de estas llaves puede causar la muerte. No juegues con estas llaves o la acción de la lucha de la WWE. Acecha John Cena. Un momento de mucho riesgo, mucho peligro para Michaels. Tratando de incorporarse, no puede, Michaels. Es el hombre más débil en este momento, interviene el árbitro. ¿Cuánto tú dirías que aguantó esa llave del STF? Por lo menos 2 minutos. Se ayuda con las cuerdas Michaels, iba al ataque, le bloquearon la patada biónica y lo carga, no. Escapa el peligro, viene ahora sí, patada biónica, le sacaron musicalmente a la quijada de Cena, nunca vio venir esa patada, John Cena. Pero está tan lastimado Michaels que tiene que, como una serpiente, arrastrarse para llegar a Cena. A ver si puede cubrir a Cena. A duras penas se aproxima Michaels. Ahí está llegando, Carlito. Tendido Cena indefenso. No puede protegerse Michaels, finalmente lo va a cubrir y lo cubre. 1, 2 y agarra la cuerda justo a tiempo Cena. Y eso fue desesperación. Si no lo hace, pierde. No tenía con qué quitárselo encima a Michaels. ¡Qué señora lucha! Y también, qué reflejos de estar consciente de dónde está la cuerda Cena para salvar su pellejo aquí. ¡Qué evento espectacular! Es absolutamente asombroso que todo esto haya sucedido en un combate donde tan solo se trata de decidir quién es superior a quién. ¡Wow! ¡Acción al rojo vivo! Imagínense ustedes lo que habrá de pasar este domingo en Backlash. Oye, y otra gran pregunta. Gane quien gane aquí. ¿Cómo llegarán los dos? Tanto el campeón como Michaels lo han dejado todo aquí. Por eso Edge lo dijo claramente, que se iba a sentar cómodamente a ver cómo se iban a destrozar John Cena y Shawn Michaels. Oye, y analizando mi reloj, habrá tiempo para la batalla de Edge y Orton, porque ya las otras luchas ya no van a ir, obviamente. Compadre, mirando el reloj. Yo creo que eso va a ser muy difícil, casi que imposible. Ahí está, en el esquinero, Michael Cena. Ataca Michaels, se rincona Cena. ¡Wow! Oye, ya con la última gota de energía, machetazo al pecho. ¿Pensó alguna vez pasar su cumpleaños Cena en la batalla de su vida en Londres? Responde Cena. Conecta Michaels y ahora le toca el turno al rompecorazones. Hay seguidores para ambas superestrellas. Y ellos corean lo que les parece positivo para su favorito. ¡Oh! ¡Qué azotón contra la esquina para Michaels! Rebota, viene. Lo cargan, lo tiene. FU a la vista y F. No. Cayó de pie Michaels y patada biónica. La segunda para Cena. 1, 2 y gana Michaels. Gana Shawn Michaels en ronda hacia Backlash. 20 victoria más costosa. ¿A qué precio físicamente hablando, amigos? Le ha ganado al campeón de la WWE. Te recuerdas que le dijo después de WrestleMania: habrás ganado, pero no eres el mejor hombre. ¿Tú crees que lo ha demostrado Michaels en esta noche, Carlos? Definitivamente fue superior a Cena. Un combate para la historia que hemos tenido la oportunidad de vivir, de narrar. Miren qué patada de la nada cuando ya se le agotaba el tanque y Michaels logra cubrir para la victoria final. Pero esto sucede luego de que Cena lo había engañado en varias oportunidades con su gran resistencia y astucia. Ahí le fallaba al FU. Así le venía la patada biónica al mentón de inmediato por parte de Michaels. No se supone, Carlos, que después de tantos minutos, calambres, golpes, tú puedas zafarte de una llave, caer de pie y así mismo, menos de un segundo, girar y conectar la super patada. Cena jamás pensó que le quedaba algo a Michaels. Me atrevo a decir que esta tiene que ser una de las victorias más grandiosas en la carrera ilustre del rompecorazones Shawn Michaels. Y para Cena, un triste Happy Birthday, si se puede contradecir el feliz cumpleaños con una realidad de haber perdido ante Michaels. Y ahora le toca hacer borrón y cuenta nueva. Tiene que prepararse para la defensa titular en una lucha donde no solamente va a tener a Michaels como rival, sino a otros dos. Lucha fatal de 4 esquinas en la cual habrá de defender el campeonato de la WWE. De aquí hasta el viernes que hagamos WWE en español.com, quizás nos podamos enterar más
de lo que Cena y Michaels opinaron de este combate. Será muy interesante llevarle al público de www.español.com las opiniones de ambos. Hoy se trataba de definir quién era mejor. Mira esto, Pero mira esto, aquí, mira. esa es la verdadera razón, el motivo principal de Michaels. Michaels se le acerca. El ser dueño del título de la WWE. Él sostiene el título de la WWE. Este domingo sabremos quién se queda con esa presea en Backlash. Todos los caminos conducen a Atlanta, Georgia. ¡Wow! ¡Qué noche hemos vivido aquí desde Londres! Las gargantas nos traicionan un poco. Quizás esté haciendo oficial, Michael, lo que va a pasar en Backlash.